Los hijos del alcoholismo. Cuando los padres beben. El alcohol destruye, tanto a la persona que lo ingiere como a las que comparten su vida con ella. El alcohol actúa siempre en un mismo escenario, la familia. Pero la familia no está compuesta solo por adultos. Los niños, un componente importante, no son meros espectadores ni figurantes en el drama familiar que se representa ante ellos. Por lo que debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto son lastimados los niños? ¿Se repondrán algún día de sus cicatrices? Cuando veo en el periódico los titulares de un hijo que mata a su padre, me digo siempre, gracias a Dios que no he sido yo. ¿Ha tenido usted esa tentación? No de matarlo, pero cuando estaba tan borracho sí me parecía que había que darle un buen empujón. La profesora y escritora Úrsula Lambrou, que ahora cuenta 51 años, advirtió siendo ya mayor el rastro tan profundo que había dejado en ella el alcoholismo de su padre. De niña había sido el rayo de luz de su hogar, aprendiendo a encubrir magistralmente sus sentimientos. Son sentimientos encontrados y muy escondidos, mientras que las reacciones las producía yo instantáneamente, dependiendo de lo que necesitaran los que vivían conmigo. Al final no quedaba ningún vestigio de lo que yo sentía en realidad. Mi madre padecía una parálisis parcial que de un día para otro desapareció. Había sido una parálisis psicosomática. Me llamó a su cama. Y yo, al verla curada, fabriqué los sentimientos que ella necesitaba, los que conocía por haberlo leído en los libros infantiles. Me eché sobre ella, riendo y llorando a la vez, bailé por toda la casa y saqué a los demás de la cama para que fueran donde mamá. Y cuando ya estaban allí todos tan contentos, me fui al cuarto de baño y eché el pestillo, porque ese era el único lugar de toda la casa donde podía estar a solas conmigo misma. De cuclillas y agarrada al tubo de la calefacción, me eché a llorar. Y creo que esa fue mi reacción más auténtica. Para un niño es desesperante vivir en una familia donde hay alcohólicos, encontrarse solo y pensar que, ni aun confiándose a otras personas, recibirá ayuda. El alcoholismo es destructivo para toda la familia. Cuando yo lloraba me decían que me callase. Así que aprendí a no hablar. Me estaba quieta, callada y me tapaba los oídos. Eso era todo. Aprendí en algún sitio que las palabras no sirven, que lo mejor es no enterarse de nada. Úrsula era golpeada por su padre borracho. Los niños no pueden comprender que esa violencia es engendrada por el alcoholismo. Algunos niños sufren mucho cuando los pegan, pero la mayoría no, y yo tampoco. Solo que no entendía el por qué se me pegaba. A pesar de tanta rudeza y abandono, los niños quieren a sus padres, pero sus sentimientos son confusos. Yo no me permitía a mí misma querer a mi padre, pero lo quería. ¿No se debe querer a una persona alcohólica? En el seno familiar, aunque no se admita abiertamente, el alcohólico es el malo, el débil, porque ocasiona daño, introduce el caos en la familia y si es violento, las consecuencias son trágicas. Querer al padre o a la madre supone tender la mano hacia ellos y al mismo tiempo protegerse el rostro con el brazo. El niño no sabe nunca lo que le espera, porque cualquier detalle puede incitar a un alcohólico a utilizar la violencia. Mi hija, ¿cuántas veces no me he desahogado con ella? Cuando yo estaba furiosa conmigo misma por haberme vuelto a emborrachar o
por tener problemas conyugales. Siempre lo he pagado con Janet y le arrojaba cualquier cosa que tuviera a mano. Me daba igual lo que fuera. Es la familia Schulz, de Berlín. Los primeros 8 años de vida de Janet, que ahora tiene 11, y de su hermano de 13, transcurrieron viendo a sus progenitores borrachos a todas horas. La violencia les es tan familiar como esos bloques grises de cemento, donde los niños viven con sus padres. No conocen lo que es el calor de un hogar, y para el abandono de que son objetos solo encuentran una explicación, que no son merecedores de la atención de sus padres. Yo diría que los queríamos, pero que en líneas generales todo ha sido negativo para los niños. Nos peleábamos y estábamos de mal humor. Nunca conversábamos con ellos. También los zurrábamos. Bueno, pegar no, pero algún azote sí se nos escapaba, porque estábamos más alterados de lo normal. Y las inclinaciones negativas vencían a las positivas. Cuando por la noche llegaban borrachos, mi hermana a veces les levantaba la voz y yo también, entonces nos pegaban. ¿Te hacían daño o no era muy grave? A veces sí, dolía, y yo entonces me defendía dando patadas a mi madre, a mi padre 1 o 2 veces también. Él se ponía furioso, daba un portazo y se volvía a ir de casa, a seguir bebiendo. Resulta muy cansado tener que estar siempre a la defensiva. Este tipo de padres trastoca continuamente el ritmo normal de vida de sus hijos. Otros niños aplican su energía a estudiar, a jugar con sus amigos, a disfrutar de su niñez, pero los hermanos Jens y Janet tenían que hacer acopio de toda su energía para sobrevivir. Cuando otros niños se divertían, yo pensaba, seguro que sus padres no beben tanto como los míos. ¿Qué era lo que más os dolía? Que nunca tuvieran tiempo para nosotros. Joachim es policía y cuando tenía servicio nocturno, su mujer se pasaba la noche con su hermana en el bar. Así que la vida de los 2 niños de 6 y 9 años transcurría en soledad. Los niños tenían que ir por la mañana al colegio, pero cuando yo había bebido la noche anterior y me había acostado tarde, no me levantaba por la mañana a hacerles el desayuno ni nada. Les daba dinero y que se compraran un bollo para tener algo de comer en el colegio. Y yo seguía durmiendo, claro. Mientras sus hijos estaban en clase, Jacobin vendía sus juguetes para comprarse bebida barata. Y cuando venían al mediodía, yo ya estaba otra vez borracha. Entonces me echaba 1 o 2 horas para descansar y poder seguir bebiendo más tarde. A la mañana siguiente, al irme a lavar los dientes, sentía siempre unas náuseas terribles. Los niños lo oían. Y era tan horrible que ellos mismos me traían un vasito de vino al baño y me decían: toma, mamá, bebe primero un poco. Sí, y como le sentaba bien, lo hacíamos todas las mañanas cuando ella devolvía. La persona alcohólica no solo pierde el control sobre la bebida, sino que también va perdiendo paulatinamente el control sobre su propia vida y con ello pierde el cariño hacia sus hijos. Había veces en que los niños nos resultaban molestos. Así que les dábamos dinero y los mandábamos a que bajasen, a comprarse algo y a jugar. Nos los queríamos quitar de encima. Yo antes pensaba
que no nos querían en absoluto, porque siempre querían estar solos y que nosotros nos fuéramos. ¿Estabas enfadada con tus padres o más bien triste? Más bien triste. Hay padres que creen que sus hijos no se dan cuenta de nada mientras son pequeños. Se daban cuenta. De lo contrario, su comportamiento no se hubiera alterado tanto. Nosotros somos los culpables, porque no compartíamos una vida en común. Estábamos a lo nuestro, y ellos por una parte tenían padres y un sitio donde vivir, pero por otra no tenían nada. La familia corría peligro de ahogarse en alcohol. Después de más de 10 años de embriaguez continuada, el matrimonio decidió por fin ponerse en tratamiento con resultados satisfactorios. No quiero ni pensar lo que debe de ser el criarse en un ambiente así. Si a mí me hubiera ocurrido eso... ¿Tiene usted sentimiento de culpa? Sí, desde luego. Después de la terapia, he leído un libro donde se habla de este tipo de adicción y del papel de los familiares. Entonces, supe realmente lo que les habíamos hecho a nuestros hijos en todo este tiempo. El Valle del Algao, sinónimo de vida saludable. El alcoholismo no es siempre tan visible como en casa de los Schultz, sino que puede revestir formas sutiles, casi apacibles. Hay que guardar las formas, hacia afuera y también en casa. A los niños no se les explica lo que ocurre hasta que el encubrimiento es ya imposible, pero el daño resulta evidente para todos los implicados. Esta es la familia Kleiner, una familia aparentemente sin tacha. Él no quería que se enteraran sus padres ni nuestros amigos. Lo ocultamos de una forma magistral. ¿Incluyendo a sus hijas? Sí, también a ellas. Yo no quería que se supiera porque nuestra vida familiar se desarrollaba en paz y armonía. Tanto es así que todos nos tenían por la pareja ideal. Una persona que no sabe tener confianza con los que le rodean tampoco confía en sí misma. El enfermero Wolfgang no quería aparecer como derrotado ante sus compañeros o su familia. Yo siempre he sido el grande y el fuerte. Todo el mundo venía a pedirme consejo. ¿Cómo iba a reconocer de repente mi alcoholismo? El alcohol le ayudaba a olvidar temporalmente sus miedos e insatisfacciones, todos los dramas que le rodeaban. Pero después era peor, y había que refugiarse de nuevo en la bebida. El alcohol cambia el carácter, destruye la personalidad. Se engaña a uno mismo. Se hacen cosas que no son reales. Cuando se piensa en ello estando sobrio, se advierte la falta de lógica. Yo me decía, esto no tiene sentido, todo es una gran mentira. El alcoholismo también cambia a aquellos que conviven con la persona enferma. Al poco tiempo, todos los miembros de la familia presentan los mismos síntomas, como son el encubrir y amputar los propios sentimientos. Yo me sentía igualmente afectada. Creo, porque mis condiciones de vida se deformaban. Me hice más encerrada en mí misma, cada vez más callada. No tenía apenas vida propia e intentaba ocultárselo a las niñas. No quería que ellas lo notasen porque me avergonzaba por mi marido. Inseguridad en todos los afectados. Wolfgang esconde en el alcohol su falta de seguridad, contagiando de indecisión a su familia y tratando de ocultarlo con más alcohol, cada vez más. Esta es Priska a los 15 años. Las relaciones familiares se alteraron totalmente. Para mí fue tremendamente problemático, porque siempre había tenido una relación muy estrecha, muy fuerte con mi papá. Y eso desapareció. Él ya no era el padre que yo había conocido. Siempre sabía de todo. Había sido un ejemplo para mí y yo había sentido siempre que si algo pasaba, mi papá lo remediaría. Pero eso se había terminado. Él ya no era mi padre.
Y ella tampoco era su madre. Los niños advierten los cambios que se operan en las personas, aunque éstas no beban. Yo quería que me hablase de lo que ocurría y una vez se lo pregunté directamente. Le pedí que me dijese claramente qué pasaba, que yo no aguantaba más la tensión, que así no se podía vivir, que ella estaba muy mal porque se veía que no estaba como antes. Entonces me lo dijo y en ese mismo momento me fui de casa. La huida. Los sentimientos que no se quieren admitir deben ser trasvasados por medio de acciones con lo que se ocupa el sitio libre de que se disponía. Prisca, en su necesidad, se hizo eco de la forma de proceder de su padre, ocultando sus verdaderos sentimientos. El choque con la realidad es brutal y Prisca reacciona con actos, sintiéndose responsable sobre todo de su hermana pequeña. Mis propios sentimientos estaban privatizados en aquel entonces. Y yo me alejaba de ellos, tratando de exteriorizarlos al mínimo. Por una parte, se daba en mí una especie de automatismo hacia la ocultación, para evitar tener una carga psíquica más. Y por otra parte, me importaba mucho proteger a Catherine y ocuparme también de ella. Codependencia se llama a ese intento constante de apartarse uno de sí mismo. La actitud hacia el exterior se presenta como razonable. Todo está bajo control. Su hermana, 9 años menor que ella, no debe averiguar que su padre es alcohólico. Cuando los padres discuten, Catherine es enviada fuera de la habitación. Yo estaba triste y quería que me consolasen, porque mis padres siempre me echaban. Y Prisca era la única que quería estar conmigo. Yo creía que ya no me querían. ¿Tus padres? Sí. ¿Por mandarte fuera? Sí, por echarme de la habitación. Muy poco a poco, imperceptiblemente, sin que nadie lo apreciase, Catherine iba perdiendo la confianza en sus padres. La madre no bebía, pero su mente estaba cada vez más ocupada con su marido. Nuestras hijas se nos quedaron por el camino. Yo, consciente de ello, intentaba ocuparme de ellas, pero en mi interior no tenían ya un puesto fijo, porque mi interés primordial estribaba en librar a la familia del alcoholismo. Eso era lo primero, y después me ocuparía de lo demás. Elizabeth y su marido se movían en círculo, ella alrededor de él y él alrededor de la bebida. En todas las situaciones está presente Wolfgang, porque era él quien dictaba las reglas del juego, y los demás se veían obligados a reprimir sus sentimientos, de lo que resulta una combinación de enojo, vulnerabilidad, repugnancia, frustración y sentimiento de culpa presentes en ambas partes. Mis sentimientos eran de odio hacia él y de enojo contra mí misma por ser capaz de albergar esos sentimientos contra mi propio esposo. Me parecía no poder vivir con esa sensación. Pensaba que no estaba bien odiar al marido, que eso no se debía permitir. Sentimiento de culpa y odio al mismo tiempo. Sí, fue una experiencia terrible. Le odiaba tanto que a menudo deseaba que diese una vuelta de campana con el coche o chocase contra un árbol. Solo quería que todo terminase de una vez. Su juego, sus mentiras, su falta de honradez. También Prisca se alejaba cada vez más de su padre, de la persona que había sido su mejor amigo. Sin ninguna base sólida, él me aseguraba siempre que abandonaría la bebida ya. Así cientos de veces. Yo ya no podía creerle, y eso me hacía tanto daño. Me dolía muchísimo que mi padre me engañase así, a las claras. Wolfgang necesitaba cada vez más alcohol para encubrir sus sentimientos funestos, enterrando al mismo tiempo los que eran positivos. Su mujer le quiso abandonar, y su jefe amenazó con despedirlo. Al fin comprendí que tenía que tomar medidas, porque vi claramente que se produciría la temida repercusión social. Hasta entonces, la capa de barniz había funcionado bastante bien. Durante ese invierno, me quitaron el carnet de conducir, con lo que mi empresa
me dio un ultimátum y yo mentalmente me vi en el arroyo, porque ya solo me faltaba perder el trabajo para ser el típico borracho tirado en el arroyo. La única ayuda para Wolfgang era la terapia, y él se aferró a esa posibilidad para no perderlo todo. Estuvo 6 meses fuera de casa. Han transcurrido 4 años y desde la terapia Wolfgang no ha vuelto a beber. A él y a su mujer la enfermedad del alcoholismo les ha proporcionado el medio de descubrir otras cosas. Hemos aprendido a mirar más hacia el interior de nosotros mismos y a sacar a relucir también algo más, a volver a conocernos mutuamente de alguna forma. Siempre nos hemos respetado, pero faltaba... ¿La sinceridad? Sí, ahora somos más sinceros, eso es, sí. Y la sinceridad es la medida de las cosas, del trato mutuo. Desde entonces celebramos nuestro aniversario de boda, desde el día en que volvimos a empezar. Con las niñas fue distinto. Cuando los padres ya casi habían dado fin a la fase de asimilación, esta apenas comenzaba para Priska. Padre e hija ya no se entendían en absoluto, sino que discutían continuamente. Cuando antes había sido ella la que siempre me había dicho: anda, no regañes a papá, si no sirve para nada. Pero a partir de la terapia estaba muy agresiva con él. ¿Los sentimientos que afloraban? Sí, seguramente. Yo no lo advertí al principio, pero Priska ha necesitado mucho tiempo para digerirlo. E incluso no sé si lo ha llegado a asimilar del todo. Hasta mucho después no me he dado cuenta de lo que significa tener un alcohólico en la familia, de los efectos que tiene sobre uno mismo y sobre los que le rodean. Catherine tiene 11 años ahora y ante todo siente alivio porque la pesadilla familiar haya concluido, pero no quiere hablar de sus sentimientos hacia su padre. En aquel tiempo mi padre me daba mucho miedo y no me quería acercar a él por lo raro que estaba. Pero miedo de que te pegase no tenías, ¿verdad? Porque nunca te ha pegado. No, no tenía miedo de que me pegase. ¿Pero entonces? ¿De qué? De que me chillase y... ¿De que no te quisiera? Sí. ¿Has hablado después con él sobre todo eso que te afectaba tanto? Creo que no. He hablado con él después de la terapia, pero de ese tema no. Joachim y Jacobin Schulz ya no beben desde hace 4 años. Él sigue siendo policía en Berlín y asesora a compañeros suyos que tienen ese mismo problema. Jacobin cuida a personas mayores en una clínica psiquiátrica. También ellos han comenzado una nueva vida, se están conociendo de nuevo tras la terapia. Estoy contenta, feliz y agradecida por esta larga temporada que llevo sin beber. ¿Cree que tanto su marido como usted han asimilado lo ocurrido mejor que sus hijos? Sí, sí. Los niños hasta el día de hoy no lo han asimilado. Tardarán todavía. Al regresar Jacobin de la terapia, se encontró con unos niños totalmente destrozados. Unos niños extraños, pero que eran sus hijos. He llorado tanto, todos los días, y pensaba, no, esto no va a funcionar con los niños. Me sabía culpable de que mis hijos estuvieran así. Janet, de 11 años, ya no tiene sentimientos positivos ni para sí misma ni respecto a los demás. No siente cariño por sus padres porque sabe que las promesas pueden romperse. Janet está en peligro. Casi el 70% de los hijos de alcohólicos beben cuando se hacen mayores. También el padre de Jacobin era alcohólico y todos sus hermanos tienen problemas con la bebida.
Mi padre fue un alcohólico. En casa estaba siempre borracho. Y a nosotros también nos daba de beber de vez en cuando. Tengo 3 hermanos que son alcohólicos, aunque ellos no lo entienden así. A lo mejor no han llegado aún a ese punto. Un hermano mío murió alcoholizado a los 42 años. En realidad, tenía que haberme dado cuenta de que yo también tenía problemas con el alcohol. Nadie ve cómo la adicción de los padres maltrata sobre todo psíquicamente a los hijos, paralizándolos. Cuando han crecido, estos jóvenes muchas veces solo saben amortiguar su dolor recurriendo al alcohol o a otras drogas. Entonces se pone de manifiesto el hecho de que los hijos no han sobrevivido. También Úrsula fue adicta a las píldoras y sobre todo al trabajo. De niña no tuvo tiempo de relajarse y por ello de mayor no sabe vivir sin estrés. He contraído distintas enfermedades motivadas por el estrés. En primer lugar, jaqueca. También los médicos me preguntaban siempre si había cosas en mi vida que yo no hubiera aceptado. Y de forma lenta pero segura, mi niñez volvió a mí. Yo creo que es una auténtica enfermedad el encubrir la infancia, el no querer enfrentarse a ella. Para mí lo más importante fue que estaba dispuesta y tenía como una obligación de volver la vista hacia mi infancia y observar que mis problemas estaban relacionados con el hecho de haberme criado en una familia alcohólica. Son sentimientos que Úrsula entonces no se permitía tener y que aún hoy no sabe expresar con autenticidad. Cuando criaba a mi hijo, a veces me ponía frenética con él y él no lo entendía. No sabía por qué me enfadaba tanto, porque yo me reía. Y hay algo más que Úrsula arrastra desde su niñez. Es un fenómeno típico de los hijos del alcoholismo. Tienen miedo a una aproximación afectiva. Cuando de repente viene una persona y te dice, óyeme, te quiero, soy libre y quiero vivir contigo, quiero quedarme contigo, entonces los niños adultos se escapan. Lo sé por propia experiencia. No confiarás en nadie y no sentirás el dolor que te infringes a ti mismo con ello. Este mandamiento de su niñez lo continúa observando Úrsula todavía. Hasta ahora se creía que los problemas de los hijos de alcohólicos desaparecían cuando el padre o la madre dejaban de beber, morían o se divorciaban. El problema se suponía superado cuando el niño o niña se hacía adulto. Pero es un error. La mayoría de los niños de familias de alcohólicos empiezan a notar que algo no funciona en su interior cuando van camino de cumplir los 30 años. Úrsula Lambrú rompe su silencio a la edad de 44 años, escribiendo libros sobre la enfermedad familiar del alcoholismo y encontrándose así, frente a frente, con su propia niñez. Fue la primera vez que me encontré con personas que son como yo. Todos buscábamos respuestas a una misma pregunta, es decir, ¿qué pasa con nosotros? Hablamos durante mucho tiempo sobre nuestra vida, tratando de averiguar si nuestro presente está influido por aquello que ocurrió en nuestras familias. Yo me sentía como en casa, en cualquier lugar donde ellos estuvieran. Y quizá no me sintiera ya tan sola. Los niños del alcoholismo.